Hello, my name is Alice Tovar. I'm working on my principal certificate. Today I will be doing my observing video. Mr. Aquino, a second grade dual language teacher, has been kind enough to allow me to observe him teach in his classroom. Mr. Aquino is in his second year of teaching, and this is his first year teaching second grade. He is a dual language teacher, so the majority of his lesson will be in Spanish. His focus today will be on TEKS 2.9b, which is character traits, motivations, and feelings. In Spanish, it will be características de los personajes. The video taken today is for the Practicum log number 22H, Learner-Centered Instructional Leadership Management, and 5, facilitate the use of technology, telecommunications, and information systems to enhance learning. Today we will see Mr. Aquino concentrate on 2.9b, and he will be doing that through the we do part of the gradual release of responsibility model for whole group instruction using the Pixar clip of the birds to hook and engage his students. Yesterday he did the I do part of the gradual release model using the dog from the story Miedo. To keep his students engaged, he plans to use the strategies turn and talk at their tables and an interactive anchor chart. For differentiation, he plans to use an enlarged chart with different characteristics of and adjectives for the characters that he has on his wall, and then he made individual ones that he has on the students' tables. For his approaching students, he has those adjectives labeled with happy faces, sad faces, and straight faces, and other faces, etc., that would help his approaching students be more successful with the activity. I will observe how he engages his students and checks for engagement, how he differentiates, and I will look for the instructional strategies that he uses to teach character traits and how he checks for engagement. He will then incorporate the you do it together part of the gradual release in his centers, and he will do the you do it alone part on Friday. From here, we're going to go into his classroom now, as he's probably waiting for us. Atención aquí, Celestino, pon atención al frente. Esta semana vamos a seguir hablando acerca de las características del personaje. También les llamamos rasgos del personaje, ¿sí? Ahorita en sus mesas quiero que hagan lo siguiente. Quiero que ustedes piensen y después platican con su grupo acerca de cuáles son las características de las personas malas o las personas malvadas. ¿Sí? Una persona que es mala. Quiero que platiques con tu grupo cuáles son las características, cómo se ven, cómo piensan las personas malas. ¿Sí? Platican con tu grupo. Tienen un minuto. ¿Cuáles son las características de una persona mala? ¿Tú crees que también hablar mal de los demás es malo? Eso es malo, Dime una característica. Listos, 3, 2, 1 y 0. Ahorita voy a preguntarles a algunos de ustedes cuáles son las características de las personas malas o malvadas. Acuérdense que tenemos aquí
Esta es nuestra lista de categorías. Aquí nos va a decir, también les voy a dar una hoja en un ratito, de cuáles son las características de las personas. Ahorita les voy a dar una si no alcanzan a verla. ¿Listos? Miguel, ¿puedes decirme una característica de una persona mala o malvada? Mata y asesina. Mata y asesina. Esa es una persona muy mala, muy malvada. Pero está bien. Jordan, ¿me puedes dar otra característica de una persona? Empujar. ¿Ustedes creen que eso es malo si empujas a tus amigos allá afuera? Sí. Te hace un personaje malo, ¿correcto? Ok, escucha. Francisco, ¿puedes darme una característica interior de un personaje malo, de una persona mala? ¿Cómo es por dentro una persona mala? ¿Cómo crees tú que piensa? ¿O qué crees que piensa? Pero, ¿puede ser más específico? ¿Cómo qué cosas malas piensa una persona? Como patear a alguien. Por ejemplo, si yo voy caminando y hay un perrito y le doy una patada, ¿me hace una persona mala? ¿Me hace una persona? Y se puede ir volando a la calle y puede caer. Ok, vamos a ver. Ok, ¿tú quieres decir que le pego y se le Está fuerte. Ok, listos. Está bien. Ahorita quiero que vamos a ver un video. Quiero que pongan atención al video. Especialmente pongan atención a las características, cómo actúan, qué es lo que hacen. Hay varios personajes, pero hay un grupo de personajes que son todos en lo mismo, y hay otro grupo y hay otro personaje que es diferente. Quiero que miren cómo actúan los dos y qué es lo que hacen. ¿Sí? Durante el video lo vamos a parar y quiero que ustedes pongan atención a lo que hacen. Un momento, Jaime. Después vamos a tener tiempo para las preguntas. No son preguntas. Ahí está. Puede ser que no se igualito. Pon atención. Aquí va. Necesito que todos pongan atención porque después voy a llamarlos usando los palitos. Entonces todos tienen que poner atención. ¿Cuál es la pregunta, Jaime? También hay unas personas malas que se pintan las uñas, se ponen Ok, como las momento. Pero estamos enfocándonos, vamos a enfocarnos en el video, ¿sí? Yo sé que hay personas malas que se miran de diferentes formas, pero ahorita queremos enfocarnos en lo que van a hacer, en lo que va a hacer este personaje. ¿Ya se mira? Ajá, no, sí. ¿Puedes apagar dos luces, Francisco? Este y esta. Apaga la otra. Yo sé que algunos de ustedes ya vieron el video. No quiero que me estén diciendo, oh, ya lo vi, ya sé qué va a pasar. Silencio, porque les voy a hacer preguntas. ¿Listos? Aquí va, atención. Escuchen, ya vimos a los dos diferentes tipos de personajes.
Este es uno de los personajes. ¿Quiénes son los otros personajes, Jaime? Unos pequeñitos chiquitos. Cainitos, pero ¿cómo les llamamos por unos? Malos. Son malos, pero ¿cómo se llaman? Quiero saber el nombre. ¿Cómo les decimos, Carlos? Unos pajaritos chiquitos. Tenemos este y tenemos el otro. Los pajaritos chiquitos. Pongan atención a qué es lo que hacen los dos. Miren las características. Miren lo que está haciendo el personaje. ¿Qué es lo que está haciendo el personaje ahorita? Ahorita, un momento. Vamos a ver. Ok, entonces, si tú miras a este personaje y te encuentras a toda la gente y tú, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va todo? ¿Qué tipo de personaje eres? ¿Hable con tu grupo? Bueno, pero hay otra palabra que lo describe. Amable, cuando puedes hacer muchos amigos, ¿cómo se le dice? Amigable. Muy bien. ¿Cómo se le dice cuando tú puedes hacer muchos amigos? Cuando es fácil hacer amigos. Pues bueno, ¿qué más? Pero es una persona amable y amigable. ¿Te gusta hacer amistad? ¿Listos? 3, 2, 1 y 0. Vamos a llamar a una persona. Danelli. ¿Y me puedes decir otra característica de este personaje? Amable. ¿Me puedes dar una característica exterior? Correcto, muy bien. Vamos a continuar el video. Aquí va. Pongan atención a estos personajes. Quiero que hablen en su mesa y me describan cómo son estos personajes. ¿Están haciendo qué? ¿Cómo se le llama eso? ¿Están haciendo bullying o burlando? Son malos. ¿Cómo son ellos exteriormente? Bueno, son azules, son chiquitos y qué más. ¿Ustedes? ¿Cómo son ellos? Okay. ¿Y eso cómo los hace? Si ellos se están burlando, se están haciendo, los hace malos, pero podemos pensar en otra palabra, en un sinónimo. ¿Cuál otra palabra los describiría? Malvados. Cuando es una persona muy malvada, hace cosas malas. ¿Listos? Vamos a ver. Ahorita rapidito. Quiero que se pongan sus gorras para pensar y piensen en esto. ¿Qué es lo que piensa el ave grandota, el pájaro grandote, cuando todos los pajaritos están a un lado de él? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? No es un hombre. Piensa, ¿qué es lo que está pasando? Después de que pienses, habla con tu grupo. 20 segundos. Bueno, te miras,
Ok, muy bien. Entonces, ¿él es amigable y los otros? ¿Los otros chiquitos son amigables? Ok, vamos a ver. Allá atrás. Ustedes. ¿Qué crees que piensa el pájaro? Él piensa que están haciendo amigos. ¿Listos? Vamos a ver. Listos, 3, 2, 1 y... Lo que hicieron los pajaritos, ¿eso lo haría una persona buena? No. Sí, jugar. Ok, vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que sale. Listo, 3, 2, 1, vamos a continuar. ¿Listos? Ahora, ¿puedes encender la luz? Gracias. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Pongan atención. Ahorita vamos juntos. Vamos a encontrar las características de los pajaritos chiquitos. Vamos a encontrar las características exteriores y vamos a encontrar las características interiores. Exteriores son las características que están ¿dónde? Afuera. Y las interiores son las que adentro. Muy bien. Ahora piensen rapidito. ¿Cómo pueden conocer ustedes las características interiores de un personaje? Hablen con su mesa. Características interiores. 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 ¿Cómo hacemos para conocer las características interiores de puedes observarlos, correcto. Pero si les hablas, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de conocerlos? Por ejemplo, como nos conocemos nosotros, si me conocen ya un poco, yo te conozco un poco. ¿Cómo hacemos para conocer las características interiores de una persona? ¿Malos o buenos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hablamos con ellos? ¿Los conocemos? Okay. ¿Tú crees que lo podemos hacer observándolos, viéndolos, lo que hacen, viendo las cosas que hacen? Listo. Acá ustedes, ¿cómo podemos observar cómo podemos conocer las características interiores de un personaje?
¿Y qué más? Pero en el video que vimos no hablamos con los pajaritos, pero sí observamos lo que hicieron. Entonces, si nosotros, ¿tú crees que si observamos algo, si los vemos, podemos conocer algunas de sus características interiores y nos podemos dar cuenta si son buenos o malos? ¿Listo? Luis, ¿tú crees que si observamos a alguien podemos conocer sus características personales? Si los vemos. Si los vemos por mucho tiempo. Sí, porque mira, en el video que vimos no hablamos con los pajaritos, pero sí los observamos. Estuvimos poniendo atención a lo que hacen. Y basado en lo que hicieron, nos dimos cuenta cómo son ellos, si son unos personajes malos o malvados. ¿Sí? ¿Listos? 3, 2, 1 y 0. Pongan atención, ahorita les voy a dar una tarjetita, una notita con pegamento y por favor no toquen el pegamento y ustedes van a escribir esta mitad de la mesa de aquí para acá, van a escribir las características interiores de Francisco. Para acá van a escribir características exteriores y después las vamos a poner en nuestro organizador gráfico. Tengo un organizador gráfico aquí para ver cómo son las características de los pajaritos. Estamos hablando de los pajaritos, pongan atención. No, ustedes no me van a decir nada del pájaro grande ahorita, hasta después, si tenemos tiempo. Y no me van a hablar de esta, ¿sí? ¿Listos? Entonces voy a darles una... ¿Sobre los pajaritos? Sobre los pajaritos, lo vamos a hacer juntos. Sí. Pueden empezar. Características exteriores. Listos. 3, 2, 1. Si ya tienes tu notita, puedes empezar a escribir. Puedes usarlo así, continúa. Interiores. Los de adentro. ¿Sí? Nosotros escribimos exteriores. Ustedes son exteriores. Ustedes son interiores. Interiores. Características interiores, Carlos. Interiores. Los pajaritos eran malos. Entonces, características interiores. No, estamos en medio de la lección. Ya sabes. Esperas un ratito. Si escribes rápido, puedes ir pronto. Características exteriores, interiores, de acá para acá. Yo, exterior. Tú eres exterior. Interiores is how they look outside and inside. Inside. Tú estás haciendo interiores. ¿Cómo se miran por dentro? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que piensan? A sentence, mister? ¿Puedes escribir? Sí, escribe una oración. Están haciendo exteriores. Ok, pero ¿cómo se miran los pajaritos exteriormente? Por fuera, ¿cómo se miran? Sí, pero tienes que decir cómo se miran ellos. Ok, correcto, tienes que describirlo, lo que tú puedes ver. Cross it out. Escríbelo, ¿sí? Escríbelo. Algunos de ustedes probablemente necesitan una hojita, les voy a dar una hojita para que miren. 3, 2, 1. Les voy a dar esta hojita que tiene las características de los personajes y ahí pueden buscar ayuda. Acuérdense, características exteriores e interiores.
ustedes les va a servir este. Con atención. ¿Puedes poner esto para allá? Luis, si miras el dibujito, te dice cómo son estas características. ¿Listos? ¿Pueden ver eso? Maestro, yo terminé. ¿Listos? Quiero que lo mires. Quiero que lo mires. Me cuentes algo acerca de los personajes. Mírenlo. ¿Puedes acercarte de este lado? Míralo. ¿Te diste cuenta de que todas estas características son buenas? Todas estas debido a la carita. Están nerviosos. Escriben. ¿Ya escribieron? Vamos, exteriores. ¿Cómo se miran los pajaritos? Ok, ¿qué más? Hola. Escríbelo. ¿Qué escribiste tú? Yo escribí, los pajaritos son malos y una pájara les dijo hola. Recuerda, tienes que describir cómo son ellos, cómo se miran por fuera. Tú estás haciendo los de adentro, tú estás haciendo los de afuera. ¿Cómo se miran los pajaritos por fuera? Porque no se va a ver. Tienes que aprender a escribir chiquito. Deja el papel en paz. ¿Okay? ¿Tú qué escribiste, Luis? ¿Qué es lo que estás pensando? Estamos hablando de los pajaritos chiquitos. Escribe. Ustedes tienen que, de aquí para acá, tienen que describir cómo era el personaje. Cómo se miraban por fuera. Ok, ¿qué más? Muy bien, escribe. Escribe, muy bien. No, déjalo así, escríbelo abajo. Chiquito. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué escribiste? Muy bien, muy bien, muy bien. No, sí, déjalo, ahorita los voy a prestar. Tienen unos 30 segunditos. Listo, ¿ya terminaron? Tú tendrías que describir cómo eran por dentro. ¿Cómo son ellos? Eran malos en el interior, eran malvados. ¿Tú qué escribiste? ¿Cómo los describiste por fuera? Crueles, pero ¿cómo sabes que son crueles por fuera? Pero eso es algo interior. ¿Cómo se miran por fuera? Ella como los describió ella. Tienen alas azules, tienen una boca amarilla. Los describió por fuera, exteriormente. Correcto. Muy bien. Listos, 3, 2, 1 y 0. Necesito 2 líneas. Una línea de rasgos interiores aquí y rasgos exteriores. Rasgos exteriores. ¿Listos? Los exteriores son los rasgos, lo que podemos ver por fuera. Entonces, los exteriores los pegan arriba. Tú eres si eres exterior, debes de estar aquí. De este lado. De este lado nada más quiero los que escribieron acerca de los rasgos interiores. ¿Cómo es el personaje por dentro? Correcto. ¿Puedes ponerlo? Los exteriores los pegas aquí.
su lugar. Pégalo. Mr. I like the one that looks like heaven from the Indian. Vamos. Ahorita, cuando lo hagas. Regresa a su lugar. Queditos. Vamos a repasarlos ahorita. Vamos a hablar de ellos. Vamos. Interior. Ahora, todos los datos interiores. En su lugar. Listos. 3, 2, 1. Sentado correctamente. Silencio. Listos. 3, 2, 1 y 0. Voy a leer algunos de los que escribieron ustedes. Rasgos exteriores. Dice que eran chiquitos, se miran enojados. ¿Están de acuerdo con eso? Así es lo que se miraban, así lo podíamos observar por fuera. Estaban azules y tenían la cara así. Listo. A ver, alguien más escribió que tenían un pico grande. Que tenían un pico grande. Esto es el pico de un es como la boca de un pájaro. Eran chiquitos, que eran malos, que estaban chiquititos. Alguien escribió que son de color azul y tienen un pico anaranjado. Muy bien, lo podemos ver acá. Boca amarilla, está bien. Ahora, los rasgos interiores. ¿Cómo son los personajes por dentro? Son malos por dentro y no les gusta a nadie. ¿Están de acuerdo en eso? Que a los pajaritos no les gustan. ¿Me gusta? Son malos, no son amables. Y son injustos. Wow, esa es una buena palabra. Son injustos. Me gusta. Alguien escribió que son malos por dentro, que son muy malvados. Alguien puso que son muy tercos. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Esa es una buena palabra. ¿Qué quiere decir terco? Correcto. Terco quiere decir que eres una persona necia, cabezadura, que alguien te dice, por favor, deja de hacer eso, y tú continúas y continúas haciendo lo mismo. Muy buena palabra, me gusta. Muy bien. Ahora les voy a pasar una tarjetita y van a escribir en la tarjetita qué es lo que aprendieron acerca de las características de los personajes, ¿sí? Pásalas. En cuanto tengan la tarjetita, pueden empezar a escribir qué es lo que aprendí. Es lo que van a responder hoy. Aprendí. ¿Qué? Van a responder esto. Hoy aprendí acerca de los... ¿Qué pueden decirme acerca de las características de los personajes? ¿Qué es lo que aprendieron hoy? Jaime. Lo vas a escribir. Lo vas a escribir. ¿Listo? Pásalas. ¿Pueden empezar? ¿Puedo ser felices, tristes y enojados? Listo. Quiero que me digas qué fue lo que aprendiste acerca de la lección. La lección era acerca de las características del personaje. El video que vimos nos ayudó nada más a entenderlo. Pero en sí no quiero que me digas mucho del video. Quiero que me digas qué sabes de las características del personaje. ¿Qué aprendimos? Los personajes tienen dos características: exteriores y también interiores. Tienen unos 3 minutos.
aprendiste acerca de las características del personaje? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que sabes? ¿O qué aprendiste? Escríbelo. No vas a encontrar la respuesta en esta hoja. Tienes que pensar qué es lo que aprendiste. Aquí no está la respuesta. Esto era para ayudarte en el que hicimos. Tienes que pensar en la respuesta. En general, de la clase, de toda la lección, que fue lo que aprendiste. ¿Ya terminaron? Ok. Tienes 2 minutos más todavía, escríbelo. Muy bien, me gusta. Muy bien, me gusta, está bien, está bien. Recuerden que los personajes, las personas, hay 2 formas de verlas, tienen 2 características. Unas que puedes ver por y las otras. ¿Sí? Pon tu nombre abajo, por favor, donde lo pueda ver. Pero dime qué más sabes acerca de las características de los personajes. Hay 2 tipos de características. Unas son por... Muy bien. Muy bien, continúa. ¿Quién necesita más tiempo? 1 minuto, ¿está bien? ¿Listo? En español solo se preocupan. Hay una palabra, quiere decir que son egoístas. Egoísta, ¿puedes escribirla? Egoístas. Con una E. Egoístas. Muy bien. Bien. Me gusta que trates fuerte. Está bien. No, nada más de la lección. Ok, sentadas. Si necesitas algo, levanta la mano. ¿Listos? 3, 2, 1 y 0. Yes, pon tu nombre. Ahorita. ¿Listos? A ver, vamos a ver. Muy bien, está perfecto, ¿no? Escribiste lo que querías saber. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta tu explicación. Ahorita vamos a ver la tuya. Y luego la mía más mía. Vamos a ver. La de Isabela. ¿Listos? 3, 2, 1. Y hay que trabajar en la letra. ¿Listos? Muy bien. Quickly, sir.
tengo todas, nada más me falta una. Acá. ¿Listos? Voy a leer una. Alguien escribió, dice, hoy aprendí que... Ok, aquí está. Aprendí cómo los personajes son por dentro y por fuera. Muy bien. Es básicamente lo que dijimos aquí. Los personajes, cómo son por fuera y cómo son por dentro. Muy bien. Después les digo, listos. Ahorita quiero que se van a poner en sus centros. Overall, I feel the lesson went almost as planned with Mr. Aquino. It was set up perfectly for his students to continue with the you do it together part of the gradual release model, with the big bird and in centers with the boy from the story Miedo. He used 3 instructional strategies in one lesson that kept his students engaged. The instructional strategies he used were at least 5 turn and talk with their table mates. He walked around each time listening and asking his students questions to help steer their conversations in the right direction. Some of what I've heard him say was talk to your table about how characters are. How can you figure out their interior characteristics? How can you tell what their interior characteristics are? Some of the things I heard the students say in their groups was, what are they thinking and what are they doing? For the other question, what I heard the kids say were, they are bad and they are making bad faces. Mr. Aquino also used graphic organizers to teach his character traits. Using the small Pixar birds, students wrote interior or exterior traits as they were assigned and placed them on sticky notes on the graphic organizer. Mr. Aquino also used exit tickets as another instructional strategy to close his lesson to check for understanding of the tics that he was addressing, which were character traits. He asked his students to write what they learned on an index card. He chose one and read it aloud. Students were engaged to see whose he was going to read. They were excited about it. What was surprising to me during this observation is that he did not have to deal with any behavior problems whatsoever. His students were engaged almost the entire time. The technology aspect with the Pixar video clip kept the students engaged. They were laughing, said, "Oh no," during the video, said again when it was over. And every student was watching the video the entire time. He kept students engaged by them talking during the video, doing turn and talk, and during the entire lesson. Sharing their learning with popsicle sticks and the exit ticket that he read at the end. He used the popsicle sticks to keep his students on their toes. They were listening because they didn't know who he was going to call on next. During the activity, students worked on sticky notes, and he walked around to monitor engagement and understanding. I also heard students helping each other with the character traits, describing the different feelings, the emotions, and the interior and exterior traits that the birds were feeling and demonstrating. He stopped the video to check if students were following along with it and asked questions. Who were the characters this far? Is one of the questions that he asked. Mr. Aquino walked around during each turn and talk and checked for engagement and helped with understanding for every turn and talk that he did to make sure that his students were focused, were paying attention, and if they were struggling, he helped. Another way that he checked for engagement and made sure the students were ready for the next activity was he told the students to put their gorras de pensar on, which in English would be thinking hats.
This was obviously something that they have done in the past, because as soon as he said it, the students did it automatically. Mr. Aquino was very animated, and that also kept the students engaged. One part that I would coach him through improving is differentiation. One of the things that he did for differentiation was that he handed out a small version of an adjective chart of characteristics that was a smaller version of one that he had on the wall. He added happy faces and sad faces as he passed them out to each table. Some of the students used the chart, but almost all of the students looked over it and read it. By the time that he handed out the charts, most of the students had already finished their sticky notes for the activity. What I would coach him through would be to have them prepared ahead of time so that the students would get better use out of them. Some other thoughts to share would be to have specific cards ready with some of the characteristics for his 2 students who are extreme strugglers in his classroom. That way they would be better ready for the assignment and not depend so much on the actual students in their group. I would also coach him through touching on the motivation part of the TEACS 2.9b with a question as to what are the motives behind their meanness. The small birds demonstrate a mean characteristic when they're tapping away at the feet of the big bird. That would be a perfect question to ask, or several other questions. He could come up with different questions of his own as to that different part of the TEACS. This experience has transformed my views even more so on the use of technology in the classroom. I've always known that technology is extremely important, but after watching this class, who has not huge behavior problems, but just small ones, when I've walked in several times to his room, but there was not a single demonstration of several children in there who have normal, typical misbehaviors. They were extremely engaged almost the entire time, except for one student who looked back at the video, which was minimal. But after watching that, the use of technology, high interest material, fast-paced, interactive, student-centered teaching made 30 minutes seem like 10 minutes to the students. They enjoyed themselves while they learned. The students are captivated by technology. I plan to incorporate it in my practices as I plan to lead by example. This observation also taught me that teachers are capable of doing even more than they think. When I sat down to plan with Mr. Aquino, he was very willing to help and do the video. He didn't seem to think that he was going to be able to do this as well as it turned out to be. We've sat and looked at the video, and he plans to incorporate a whole lot more into his teaching from here on out. So this has turned out to be a very good thing, and I'm very appreciative for this opportunity. Thank you.